Los cuchillos han sido utilizados desde tiempos antiguos por guerreros y soldados para terminar con sus enemigos en terrenos donde otras armas no son efectivas o delatarían su posición. El cuchillo es discreto y silencioso, y en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, y aún más con el factor sorpresa como su aliado, se convierte en un arma 100% letal. Es por ello, quizás por su letalidad y por su gran facilidad para conseguirlo, que los cuchillos y las armas blancas han sido utilizadas por las culturas populares para definir también sus duelos en calles y callejones. En este video te voy a mostrar 7 estilos organizados de manejo de cuchillos que puedes aprender. Comenzaremos conociendo la citra achara o defensa de cuchillo española. La palabra citra achara es una noción cabalística y significa la cara negra de Dios o la esfera de las fuerzas demoníacas. Es la esfera donde existe tanto el bien como el mal creado por Dios para mantener la armonía, y es precisamente la armonía lo que esta escuela persigue: enseñar a sus alumnos a defenderse eficazmente en caso de que el mal prevalezca y empiece a amenazarles. Citra achara se denomina también al arte español de lucha con cuchillo, aunque, según destaca uno de sus maestros, Martín Cibulka, contiene gran parte también de técnicas sin armas, o sea, a mano desnuda. El arte español de lucha con cuchillo tiene raíces en Europa, por lo tanto se acomoda mejor a la mentalidad de los europeos. El citra achara pone énfasis en la precisión y la premeditación. La scherma di stiletto siciliano. El stilete italiano, originalmente un arma exclusivamente ofensiva y utilizada para matar a un adversario desprevenido o herirlo, fue posteriormente adoptada en toda Italia como un cuchillo de pelea para enfrentamientos de combate cercano. La popularidad del stilete en el reino de Sicilia produjo el desarrollo del denominado la scherma di stiletto siciliano, escuela siciliana de pelea con estilete, transformándose así en un compendio de técnicas organizadas a través de un arte marcial. El estilete era un arma exclusivamente para pinchar o clavar, y por lo tanto el scherma di stilete siciliano enseñaba movimientos de pelea para evadir la punta de la hoja del estilete del oponente. Una persona hábil en el uso del estilete clava el cuchillo en lo profundo del cuerpo de la víctima, luego hace girar la hoja violentamente en varias direcciones antes de extraerla del cuerpo. El consiguiente daño interno severo que la aguda punta produce no es evidente al examinar la herida de entrada del arma. En la zona de Andalucía, desde el siglo XVII, se ha estilado entre los pobladores el uso de un cuchillo plegable, o sea, una navaja, como arma de defensa o cuchillo de pelea. En esta parte de España, las técnicas de pelea con espada y cuchillo, o sea, espada y daga, eran enseñadas con regularidad a los jóvenes, ya que eran consideradas una habilidad necesaria, a menudo transmitida por los padres a los hijos como un rito de iniciación a la adultez. En algunos casos también, las hijas mujeres eran instruidas en el manejo de las navajas. En el siglo XVIII y XIX existían numerosas escuelas españolas de esgrima con navaja en las ciudades principales y en toda Andalucía, particularmente en Córdoba, Málaga y Sevilla. Con el paso del tiempo, estas escuelas se comenzaron a apartar de las técnicas tradicionales de lucha con espada y fintas, favoreciendo ataques simples y defensas basadas en el concepto de engaño, distracción y contraataque. La arraigada tradición de lucha con cuchillo en Andalucía se disemina posteriormente por otros países hispanos parlantes, donde se le denomina el legado andaluz. Uruguay y su vecino Argentina son dos países hermanos que comparten un sinfín de costumbres y culturas. Existe también un sistema de combate proveniente de gauchos y de paisanos, el cual su origen se encuentra registrado a orillas del Río de la Plata, y se funden las ricas tradiciones de estos dos países, Argentina y Uruguay. Los gauchos fueron expertos combatientes con cuchillos, boleadoras, lanzas e incluso usaban el poncho como arma y defensa. La esgrima gaucha es una disciplina muy practicada en las pampas argentinas. Posee una técnica propia y, aunque por supuesto algo de la esgrima española heredó, pero los años definieron su técnica con el visteo y fue el uso del poncho como escudo lo que la caracterizó como única. El facón, un cuchillo de dimensiones importantes, también conocido como la daga, es un cuchillo de doble filo, empleada principalmente como arma de riña
y sus medidas habituales van de los 30 a los 60 centímetros. El poncho, un simple abrigo de lana cruda utilizado sobre el cuerpo para combatir los fuertes fríos invernales, se convirtieron combinados en un arma de defensa y ataque. El estilo muestra cómo el gaucho enrolla su poncho sobre su antebrazo izquierdo para defenderse de los ataques del enemigo y de cuando en cuando utilizarlo como látigo para generar un espacio, una distracción, mediante la cual poder atacar mortalmente con su cuchillo extremadamente afilado. En un pueblo en el Cauca, en la República de Colombia, específicamente en Puerto Tejada, le supieron salir al paso a la organización de un estilo de combate bajo el contexto del uso del machete colombiano. Intrínsecamente relacionado con la población campesina negra y la siembra de la caña de azúcar, el machete era una herramienta de trabajo usada para cortar la caña, el cual cuando fuera necesario podría también ser utilizado como un arma. Como herramienta, estos campesinos ya tenían experticia en su uso, pero nunca se había organizado un esquema de técnicas ofensivas y defensivas como las que sí cuentan estilos como el Cali o la esgrima europea en sus estilos de florete, espada y sable. Ironías de la vida, el alto porcentaje de haciendas esclavistas en la zona del Cauca causó que los esclavos, al ver a los hacendados practicando esgrima europea, adoptaran algunos de sus movimientos al machete, con la variación de que este fuera un combate más realista. Por este motivo es que la grima jugó su papel en las guerras de independencia con los macheteros del Cauca, mas poco a poco comenzó a ser satanizada por la iglesia, y además de esto, la misma celosa envidia entre los grandes maestros campesinos del Cauca fue condenándola, pues los maestros se negaban a mostrar sus mejores movimientos, y sus pupilos hacían lo mismo, reduciendo así con los años la capacidad técnica y haciendo que los mejores movimientos se perdieran con la muerte de los maestros. Los guerreros samurái fueron muy famosos por sus habilidades de lucha con sus espadas katana. Sin embargo, un samurái también llevaba consigo espadas tanto. El tanto es una daga corta. Cuando los samuráis se adentraban en el caos de una batalla campal y el enemigo se acercaba demasiado a él, sus espadas katanas quedaban anuladas, no eran tan eficaces en la distancia corta del cuerpo a cuerpo, por lo que el cuchillo tanto era su mejor opción. El tanto tiene un diseño cónico para sostener la punta de la hoja, lo que lo hace increíblemente eficaz a la hora de atravesar la armadura y también lo hace ideal para luchar en áreas restringidas y compactas. La conocida disciplina Tanto Jutsu no era practicada únicamente por los guerreros samuráis durante el Japón feudal. Las leyes impedían a los ciudadanos poseer espadas de hojas largas. Sin embargo, como el tanto tenía una hoja corta, se permitía a los ciudadanos poseerlas. Esto llevó a muchos de ellos a practicar Tanto Jutsu para mejorar y dominar el uso del tanto. Este estilo de lucha con cuchillo tiene una base sólida unidos a movimientos de golpes con cuchillos como el trabajo de pies. Como ya lo hemos visto en varios de mis videos aquí en este canal, Silat es en realidad un término colectivo para muchas artes marciales indígenas del archipiélago malayo en el sudeste asiático. El sistema original de Silat se remonta a más de 4000 años atrás, y los primeros movimientos copiaban los golpes de animales como monos, tigres, serpientes, proporcionando así técnicas de autodefensa contra animales salvajes, bandidos e invasores extranjeros. De todas sus versiones, es quizás el Pencak Silat la más famosa, conocida y temida. Ha sido utilizado en las coreografías de diversas películas de acción, al igual que por muchos actores expertos, como por ejemplo Iko Uwais, del cual subí un video biografía hace meses en este mismo canal que lo puedes encontrar. Quizás el arma más conocida del Silat sea el Karambit, que también fue presentado por Iko Uwais, el actor, en la película Redada Asesina. El Karambit se trata de un pequeño cuchillo con forma de hoz que se asemeja a la garra de un tigre. Es pequeño en dimensiones, pero extremadamente eficaz en el cuerpo a cuerpo. Su anillo en el dedo hace que sea casi imposible desarmar. En la raíz de este arte marcial está la práctica de posturas de combate de varios niveles con posturas específicas, lo que proporciona una base sólida incluso cuando se está en movimiento.